Buenas tardes, ¿cómo les va? Soy su profesora que los acompaña en el Plan Fines. Mi nombre es Portillo Margarita, como ya saben. Nos hemos estado encontrando en el Classroom y a través del WhatsApp. Y voy a hacer una breve recorrida por el módulo números reales y funciones. Y posteriormente con el módulo que sigue, que es función lineal. El módulo de números reales se basa en Pitágoras porque es el origen de los números irracionales. Van a ver que si ustedes van leyendo la actividad o la demostración del teorema de Pitágoras, le va a decir que es en un triángulo rectángulo, si se elevan al cuadrado las medidas de sus catetos, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es el lado más largo que tiene y en este caso es el lado A, como verán aquí en esta página, ¿sí? Bien, tiene una serie de situaciones donde uno puede analizar qué pasa y las demostraciones que suceden y algunas preguntas referidas a eso para que uno tenga cierto grado de conocimiento. Yo les recomiendo siempre que lean lo que está anterior a los ejercicios. Bueno, y lo posterior hace la demostración de uno de los teoremas de Pitágoras. Aquí está la demostración y uno tiene que fijarse cómo está discriminado acá el triángulo rectángulo. Es un rectángulo que cortado al medio se transforman en dos triángulos rectángulos. Y entonces, despejando, como uno hace con las ecuaciones, obtiene el valor del dato que le está solicitando. ¿Sí? Lo mismo que aquí abajo, con el perímetro, pueden ver que usa el teorema de Pitágoras. Pero para eso primero es necesario ver aquí arriba, porque esto es lo más importante para uno tener en cuenta. Muchas veces nos dan el cateto B y el cateto C y hay que averiguar el valor del cateto A, de la hipotenusa. Muchas veces nos dan la hipotenusa, que es A, y el cateto B y hay que calcular el otro cateto. Todo esto se hace a través de el despeje, como hacemos con las ecuaciones. Esto es en virtud de Pitágoras. Pitágoras nos deriva a los números irracionales porque de ahí nacen. Y entonces tenemos algunas actividades de calcular el perímetro. Tengan en cuenta que el perímetro es la suma de los lados de la figura. Y el área es la superficie, o sea, lo que está dentro de la figura, ¿sí? Entonces uno tiene que hacer el dibujo, traten de hacer el dibujo, poner las medidas en el dibujo con la magnitud son los centímetros, y tratar de usar el teorema de Pitágoras, que es lo que en realidad se usa, ¿sí? Bueno, después tienen la suma de números irracionales, cómo se opera con números irracionales y posteriormente la actividad y algunos números irracionales, por ejemplo, pi es un número irracional, pi que vale 3,14 para nosotros es un número irracional, ¿sí? Y después aquí hay también, les hace una serie de preguntas para analizar respecto de eso que nos ayudan posteriormente a entender algunas situaciones que se van a presentar. Y está el ejemplo acá con la resolución. Y bueno, obviamente hay actividades ahí para desarrollar. Tengan en cuenta que la esfera es una cosa, el círculo es otra, y uno puede ahí trabajar con eso y obviamente con pi, ¿no? Porque es quien está siendo el participante principal, el actor principal. Y obviamente la actividad integradora. Con respecto a funciones, las funciones son elementos muy importantes en la matemática. Las funciones nacen primero ubicando puntos en el plano. Los puntos en el plano tienen coordenadas en X y coordenadas en Y. Eso es como si ustedes fueran caminando por una calle y se encontraran con las transversales. O sea, ustedes van caminando, supónganse, por San Martín
y se encuentran con la calle Don Bosco. ¿Sí? San Martín es como su eje X, y cada calle que la cruza X es como, más allá que sea un número, pero es como si fuera el punto de intersección. La esquina es el punto de intersección. Entonces tiene una coordenada sobre San Martín, una coordenada sobre Don Bosco. ¿Sí? San Martín, Don Bosco es la esquina. Bueno, en este caso los puntos tienen dos coordenadas, una en X y otra en Y, siempre. Por eso están en el plano. Y su representación obviamente es un plano de ejes cartesianos donde está la X y la Y. Ven que el punto tiene dos coordenadas siempre, porque si uno juntara estos dos puntos, lo que se formaría es una línea recta, que es lo que vamos a trabajar en función lineal ahora y en la próxima. Entonces lo que tienen acá para ubicar son varios puntos en los ejes cartesianos, tomando en cuenta esto que está adelante, esta imagen que tienen de ejemplo. Después tienen que tener en cuenta hacia dónde están los números positivos, hacia dónde están los números negativos, la escala. ¿Sí? Acá obvia el 1 y va de 2 en 2, o pueden ir de 3 en 3. Eso depende de las características que necesiten ustedes graficar. Y bueno, y después obviamente que está en el plano y está en el espacio, porque nosotros no vivimos en cosas planas, sino vivimos en casas que son espacios. Entonces en las esquinas se junta el piso, por ejemplo, el piso y dos paredes. Entonces ahí ya no tenemos dos números, ya tenemos tres números que hacen el trío, ¿no? El piso, una pared y otra pared. O bien puede ser el techo y dos paredes, ¿sí? El vértice lo conforman tres unidades, como van a ver aquí el 2, 4, 3, ¿sí? Esto es como si fuera el vértice de la habitación donde ustedes se encuentran. Entonces esto es en el espacio, lo otro es en el plano. ¿Qué hay que hacer en la actividad? Y en la actividad que tiene que ver, esta es la ciudad de La Plata. Entonces lo que van a ver aquí es un plano de la ciudad de La Plata y les hace, les plantea el recorrido de un flete, ¿sí? Una empresa de fletes y mudanza. Entonces yo les sugiero que lean con atención, porque lo que les está diciendo es que aquí en este punto es el punto de partida. Entonces el punto de partida del flete. ¿Qué quiere decir? Que aquí sobre la 12 va a estar mi eje X, y sobre esta calle va a estar mi eje Y. Ahora yo se los voy a mostrar en un board. Las líneas rojas acá. ¿Ven las líneas rojas? ¿Ven? Entonces yo hice... Ay, perdón que se me mueve esto. Yo hice el eje X y el eje Y. Hacia la derecha del eje X van a estar los números positivos, hacia la izquierda los números negativos. Y entonces ustedes empiezan a contar. Supónganse que este es el 0, 0. Entonces tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, supónganse 7 en X. Y después en Y tienen 1, 2. Entonces en el 2 de X y en el 7 de Y está el Museo Almafuerte. Si van hacia la izquierda es todo negativo, entonces tienen 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, menos 16, menos 17, menos 18 en X. Ahora vemos en Y, 1, 2, 3, 4. Así que el punto del centro convencional está en el menos 18, 4. Lo mismo van a tener que hacer con la terminal de ómnibus, ¿sí? Entonces ustedes acá le ponen, como habíamos dicho, 1, 2, supónganse que es 2, el punto, vamos a poner el punto, supónganse, bueno, no importa, vamos a poner el punto, dijimos que era 2, coma, esperen que lo voy a ampliar a esto, coma, y el otro dijimos que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, supónganse 1,
1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Vamos a quedar en 6 de I. ¿Está? Entonces ustedes ahí encontraron las coordenadas del punto. Bueno, aquí tienen que hacer lo mismo. Aquí tienen que poner contar para acá, que van a ser números negativos, y hacia arriba. Y poner donde está la coordenada. Lo mismo que aquí, contar y poner la coordenada. Eso con respecto al plano de la ciudad de La Plata, ¿sí? Bien, que había muchas dudas con eso. Y después de eso hay una situación para interpretar qué sucede con situaciones donde se registran valores, ¿no? 10 kilos de pera, 6 atados de 6 pesos el atado de acelga, 15 pesos por 3 kilos de papa. Bueno, esos son están puestas como en tablas de valores, así se llama. Y después los horarios aquí, ¿no? Bueno, esto es interpretación. Entonces, aquí también les da interpretación. Esto en el caso de las temperaturas. Y uno tiene que analizar qué sucede acá en el gráfico para poder después responder a las preguntas que se hicieron, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre hay, como ya les dije, hay dos variables. Una que tiene que ver con la pera y otra con el valor por kilo. Una con el día y otra con el horario. Esta con la hora del día y la temperatura. Sí, son dos variables porque acuérdense que nosotros venimos de trabajar con el eje cartesiano, donde hay dos valores, uno para X y otro para Y. Hay dos variables, ¿sí? Entonces uno debe de contestar en virtud a eso lo que sucede. Y después hay, para interpretar este gráfico, que uno tiene que leer qué sucede con las revistas vendidas durante el año 2013, ¿no? Entonces van a encontrar los meses aquí, entre el 2013 y el 2014, y los miles de ejemplares que se venden. Entonces acá hay respuestas que uno puede hacer. Analice el gráfico y dice, ¿cuántas revistas se vendieron en octubre del 2013? Entonces me voy aquí, octubre del 2013 se vendieron 700 revistas. ¿Y qué pasa en febrero del 2014? Bueno, me voy a febrero del 2014 y se vendieron 750 revistas. Eso es lo que yo puedo sacar, ¿sí? Entonces, como les decía que hace un ratito, uno puede sacar información de los gráficos y aparte de eso tener en cuenta cuál es X y cuál es Y, ¿no? Y aquí les habla de cómo ahora van a llamar a X y cómo van a llamar a Y. En las funciones, que son herramientas muy importantes para la resolución de situaciones problemáticas en la matemática, la variable X se llama independiente, es totalmente independiente, y la variable Y se llama dependiente. Una está en función de la otra, ¿sí? Es como, supónganse, mis gastos están en función de lo que yo cobro, ¿sí? Mis notas, las notas que yo saco, está en función de cuánto estudie. Supónganse, voy a hacer un chiste, ¿no? Pero, qué sé yo, no sé, la cantidad de arrugas están en función de los años que cumplo o las canas que me salen, ¿sí? Siempre hay como dos variables, es como causa y efecto. La cantidad de cuadras que camine será el dolor luego de pies que tengo, o la cantidad de kilómetros que haga con el auto va a ser lo que pasé o la cantidad de kilómetros que va a tener posteriormente el vehículo, ¿verdad? De eso se tratan las funciones. Y las funciones se grafican, como ya vimos, en ejes coordenados, donde se relacionan siempre el eje X con el eje Y, los valores de X y valores de Y. Hay funciones lineales, porque son líneas rectas, y hay funciones que tienen distinta curvatura, porque están referidas a otro tipo de situaciones, ¿sí? Y ven que van a haber distintas. Entonces, las funciones lineales, que es lo que nos ocupa a nosotros, siempre pasan
por 2 puntos. Pasan por varios puntos, pero hay dos que son muy importantes. Uno el eje X y el otro el eje Y. Uno el eje X, otro el eje Y. ¿Sí? Y después, obviamente, una línea de condición infinita de puntos. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes van a tener que analizar ahí cuál de todas estas funciones creen que está acorde a las preguntas que le hacen. Esa es la actividad integradora que tienen para hacer. Todas referidas a esto que venimos hablando, que son funciones, ¿sí? De aquí van a tener que sacar qué día fue más caluroso, qué día fue el más frío. De aquí van a tener que ver qué pasa con la cantidad de lluvia, cuándo se registró la cantidad de lluvia, en qué mes. Por ejemplo, los ceros de las funciones donde cruza al 0, 0, ¿sí? Donde cruza al eje X la parábola. Esos son los ceros. Donde cruza al eje X las distintas funciones. Dije parábola hace un rato. Las distintas gráficas o la distinta traza. Entonces, si ustedes analizan el B, acá tenemos el menos 5 y el 1, y esos serían los ceros. Y aquí sería menos 1, 1 y el 0, 0. Menos 1, 0, 0, 1. Y la ordenada al origen aquí, la ordenada al origen es el 0, 0, porque pasa por ahí por el eje Y. Y en la otra, la ordenada al origen, tiene dos componentes, que una es, miren, una es aquí en el vértice, a la ordenada al origen, esto es vértice, y la ordenada al origen aquí es menos 5, porque es por donde la gráfica cruza el eje Y, por donde la gráfica corta al eje Y es la ordenada al origen, ¿sí? Y los ceros son el lugar por donde la gráfica corta al eje X. Bien, espero que haberles sido de ayuda en este pequeño videíto respecto de este tramo, que sé que a muchos les ha resultado difícil. Bueno, cualquier otra cosa que necesiten, estaremos a su disposición. Van a ver que ahora va a salir el cartel donde yo tomo la captura de pantalla. Voy a seguir con el otro módulo, así que espero que les haya servido les haya sido útil, ¿sí? Nos vemos.